Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Últimamente están apareciendo muchos canales cristianos que tratan de difamar el Islam copiándose de otros canales y páginas web anti-Islam. El mito de hoy es sobre la falacia de que Aisha radiyallahu anha tenía una versión diferente del Corán. Escuchemos los argumentos de los polemistas cristianos. El imán Muwatta Malik nos dice que algunos versos fueron cambiados por orden de la madre de los creyentes, quien ordenó copiar un Corán para ella, pero al llegar a cierto verso le dijo a su escritor, Abu Yunus, que lo cambiara. Y la razón que ella dio para el cambio fue que la forma como fue escrito en su Corán era la forma como ella lo había oído de la boca del profeta. Nuevamente, esta es una perla de la maravillosa preservación del Corán. Como es una entendida en Islam, imagino que se habrá leído el Muwatta del Imam Malik, ya que se basa en esa obra para desenmascarar la preservación del Islam. Efectivamente, el mismo reporte se encuentra en Jami' at-Tirmidhi, pero basémonos en el Muwatta, ya que es la obra más temprana. Veamos qué dice la misma obra que ella utiliza. Abu Yunus, maula de Aisha, al-Mu'minin, dijo: Aisha me ordenó que escribiera un manuscrito para ella. Ella dijo: cuando llegues a esta aleya, dímelo. Observad las oraciones cuidadosamente, y la oración del medio, y permaneced obedientes a Allah. Cuando llegué a esta aleya, se lo dije, y ella me dictó: observad las oraciones cuidadosamente, y la oración del medio, y es la oración del Asr, y permaneced obedientes a Allah. Aisha dijo: yo se lo oí al mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le conceda paz. Según los polemistas cristianos, Aisha tenía las siguientes palabras adicionales, y es la oración del Asr, que no se encuentran en el texto establecido. Algo importante que tengo que resaltar es que el hadith dice mushaf, no dice Corán. Mushaf es la palabra árabe para decir códice, manuscrito o colección de papiros, aunque también puede referirse a una copia escrita del Corán. Lo que los enemigos del Islam omiten es que mushaf no tiene por qué significar sí o sí el canon del Corán tal y como fue establecido y enseñado por el profeta, sallallahu alaihi wasallam. La palabra mushaf se refiere a los manuscritos personales. Esto es importante saberlo porque los polemistas cristianos quieren hacer creer con este hadith de que Aisha tenía su propia versión del Corán, cuando el hadith no dice nada sobre escribir otra versión del Corán, sino que dice que le pidió a Abu Yunus que escribiera un manuscrito para ella, un mushaf, término más apropiado para hacer referencia a códices personales. Siempre digo que los polemistas cristianos nunca mostrarán el contexto y siempre ocultan información. No te van a exponer el hadith completo y su correcto significado, pero aquí, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, expondré la verdad. Este ignorante afirma que el hadith dice que Aisha cambió el versículo dando a entender que ella tenía otra versión. Y si no os ponen el hadith completo, su correcta traducción del árabe y su verdadero contexto es porque no les interesa. De lo contrario, no podrían seguir mintiendo. La verdad sobre este asunto es la siguiente, y como de costumbre me basaré en las pruebas que van a despedazar este argumento cristiano. Aisha añadió las palabras como una exégesis y lo voy a demostrar en 6 puntos irrefutables. Número 1. En primer lugar, la afirmación «cuando llegues a esta aleya, dímelo», muestra por sí misma que el versículo era conocido sin ninguna referencia explícita a las oraciones del Asr, y debido a que para Aisha el verso en realidad se refería a la oración del Asr, ella quería que se indicara claramente en su copia personal como un comentario, porque como bien dice el informe, lo escuchó del profeta. En otras palabras, Aisha cita el versículo tal y como lo conocemos hoy en día, pero ella quiso añadir un comentario exegético en su comentario personal, un manuscrito para ella, como dice el propio hadith. Número 2. Las palabras sobre las oraciones del Asr no son una variante, sino una adición exegética. La letra árabe waw no solo se utiliza como conjunción para distinguir las palabras anteriores y posteriores, sino también como aclaración.
Ibn Kathir escribe: las pruebas de que waw no se utiliza necesariamente para distinguir son muchas. La letra puede haber sido utilizada simplemente como zeida, letras que no aportan ningún significado adicional, como se utiliza en el Corán, Sura 6, aleyas 55 y 75, o simplemente como conjunción adjetiva y no conjunción de sustantivos, como se usa en la Sura 33, aleya 40, y la Sura 87, de la aleya 1 al 4. A continuación pone un ejemplo del gran gramático árabe Sibuya, que calificó de sintácticamente correcta la siguiente frase: pasé junto a tu hermano y amigo, aunque hermano y amigo se refieran a la misma persona. Incluso en español, el uso de la Y, como en la traducción anterior, no implica variedad. Número 3. La siguiente narración también lo demuestra. Hamida, la hija de Abu Yunus, la esclava liberada de Aisha, narró: Aisha quiso para nosotros sus pertenencias, así que encontramos en su copia del Corán: guardad cuidadosamente las oraciones y la oración del medio, y esa es el Asr, y permaneced obedientes a Allah. Claramente las palabras y esa es el Asr muestran que era de naturaleza exegética y no parte del texto real del Corán. Nótese que la narradora de esta narración es Hamida, hija de la misma persona a la que se le pidió que escribiera el manuscrito para Aisha en la narración del Imam Malik. Número 4. La siguiente narración del sobrino de Aisha también nos dice lo mismo. Se narra de Qasim ibn Muhammad de Aisha sobre el dicho de Allah, la oración del medio. Ella dijo: esta es la oración del Asr. Si las palabras sobre el Asr hubieran formado parte del texto del Corán, habría sido necesario que ella explicara las palabras que proceden de la supuesta adición. Además, si hubiera tenido otro significado, Aisha no lo hubiera explicado así. Número 5. También tenemos pruebas de que Uthman se esforzó especialmente en consultar a Aisha y sus registros para verificar la compilación oficial. Ibn Shabba narra bajo la autoridad de Harun ibn Omar que dijo: cuando Uthman quiso hacer una copia oficial, le pidió a Aisha que le enviara esos pergaminos que fueron dictados por el profeta y que ella guardaba en su casa. Luego ordenó a Zayd ibn Thabit que corrigiera en consecuencia, ya que él mismo no estaba libre, ya que quería dedicar su tiempo a gobernar a la gente y juzgar entre ellos. De manera similar, Ibn Ushta informa en Al-Masahif que Uthman, resolviendo una copia autónoma utilizando fuentes primarias, envió a la casa de Aisha los materiales escritos. En este relato se encuentran algunas diferencias, y la copia de Uthman se corrigió según fue necesario. Si hubiera conocido las palabras como parte del texto coránico real, lo habría dado a conocer, pero tal cosa nunca ocurrió. Esto desmantela por completo la acusación de estos cristianos. Para que veáis por enésima vez la caradura que tienen estos sinvergüenzas, no solamente omiten el texto completo añadiendo palabras que no existen en el hadith, no solamente hacen de intérpretes y dan por sentadas muchas cosas que no se basan más que en su profunda ignorancia, sino que además de todo eso, omiten el hadith que sigue al de Aisha, o sea, el que está justo después. Se encuentra en el mismo libro, el Muwatta del Imam Malik. Amr dijo: yo estaba escribiendo un manuscrito para Hafsa, al-Mu'minin, y ella dijo: cuando llegues a esta aleya, dímelo. Observad las oraciones cuidadosamente, y la oración del medio, y permaneced obedientes a Allah. Cuando llegué a esta aleya, se lo dije, y ella me dictó: observad las oraciones cuidadosamente, y la oración del medio, y es la oración del Asr, y permaneced obedientes a Allah. Son inútiles, es de ser inútiles, Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Número 6. El siguiente informe es un paralelo directo a la narración en el punto número 3, anteriormente expuesto, y también lo son sus implicaciones. Se informa de Amr ibn Nafi' que dijo: fue escrito en el manuscrito de Hafsa bint Omar, que Allah esté complacido con ella, observad las oraciones cuidadosamente, y la oración de en medio, y es la oración del Asr, y permaneced obedientes a Allah. Los detalles anteriores demuestran que la supuesta variante es un engaño de los polemistas cristianos. Además, tenemos que ver que no parece haber ninguna razón para que ningún musulmán invente o rechace las palabras,
ya que no añaden ni quitan nada al sistema de creencias islámico. De hecho, los musulmanes nunca han tenido diferencias de opinión sobre esta cuestión. Me acabo de percatar de una cosa mientras editaba el vídeo, y la verdad es que me ha dejado sorprendido. No tengo ni idea de cómo pude pasarlo por alto. Escuchad lo que dice la cristiana. Escuchad atentamente. El imán Muwatta Malik nos dice que algunos versos fueron cambiados. Ha dicho el imam Muwatta Malik. ¿Quién es el imam Muwatta Malik? No conozco a ningún imam Muwatta Malik. De verdad, si conocéis a algún erudito clásico con ese nombre, decídmelo. Es que de verdad, esto ya no es patético. Esto es algo más que patético. No encuentro palabras para ello. Obviamente, esto es por copiar y pegar desinformación para luego hacerse una entendida en Islam cuando en realidad no sabe ni de lo que está hablando. Definitivamente, la ignorancia es atrevida. Bien, voy a aclarar lo que está pasando aquí. Ella cita la obra titulada Al-Muwatta, escrita por el imam Malik. Este sabio se llamaba Malik ibn Anas y era el gran erudito de Medina. Fue el fundador de la escuela de jurisprudencia Maliki, y una de sus obras destacadas se titula Al-Muwatta. Pero según esta cristiana, que dedica su vida a difamar el Islam, se llama Imam Muwatta Malik, algo que demuestra sobradamente la absoluta ignorancia de esta tipa. Que quede claro, Al-Muwatta es la obra y el Imam Malik es el autor. Esta es la obra y este es el autor. La obra y el autor. El imán Muwatta Malik. ¡No! ¡Mal! ¡Muy mal! Al-Muwatta es la obra y el Imam Malik es el autor. Y luego tienen la caradura de decirnos a mí y a los hermanos musulmanes de que somos nosotros los ignorantes, los mentirosos y los manipuladores. En fin, después de esta pequeña gran anécdota, continuemos con el vídeo. En cuanto a la Biblia, tenemos ejemplos maravillosos. A continuación expondré una perla, como diría la cristiana del vídeo. Esta es una perla. Exactamente, una perla. Mientras que las adiciones exegéticas de Aisha y Hafsa nunca socavaron la autenticidad del Corán, ni suscitaron controversia entre los musulmanes, voy a exponer tan solo un solo ejemplo de texto neotestamentario que causó mucha vergüenza y polémica entre los cristianos. Veamos qué dice el Evangelio según Lucas sobre la agonía de Jesús en Getsemaní, según muchas versiones de la Biblia. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. La Santa Biblia comenta: esta situación es tan humillante para Jesucristo que algunos manuscritos omiten el pasaje. La edición de estudio de la versión Dios habla hoy comenta lo siguiente: varios manuscritos importantes omiten los versículos 43 y 44, impresos aquí entre corchetes. El comentario textual de Bruce Metzger dice lo siguiente: el hecho de que estos versículos no se encuentren en testigos tan antiguos y ampliamente diversificados como los siguientes, y de que en otros testigos aparezcan marcados con un asterisco para indicar su carácter espurio, así como el hecho de que hayan sido transferidos al Evangelio de Mateo por la familia 13 y por varios leccionarios, sugiere de manera contundente que estos versículos no forman parte del texto original de Lucas. Se reconoce que el pasaje es una adición posterior al texto. Y efectivamente, si consultamos las antiguas autoridades a las que se refiere, nos daremos cuenta de que omiten el pasaje. Por ejemplo, los papiros 69 y 75. Como vemos, el papiro 69 no incluye la aparición del ángel y el sudor de sangre, al igual que el 75 no hace mención alguna del pasaje, y también aparece marcado con asteriscos en otros manuscritos para indicar su carácter espurio, como dije. Pongamos, por ejemplo, estos dos manuscritos. El Nuevo Testamento, comentado por el teólogo católico francés, el abad Agustín Crampon, comenta lo siguiente: una agonía sangrienta debió parecerles a ciertos copistas incompatible con la fe en la divinidad y santidad infinita de Cristo. En su época,
la doctrina de las dos naturalezas asumidas por la única persona del Verbo divino todavía no estaba definida. Fue sobre todo el Concilio de Calcedonia en el año 451 que definió las dos naturalezas de Cristo unidas en una sola y misma persona divina. Estamos hablando de más de 400 años después de Jesús, cuando se definió un pilar dogmático de la Iglesia. Más de uno me dirá que el pasaje no cambia en nada la fe del cristiano y empezará a sacar excusas para justificar lo injustificable. Bueno, la misma historia de siempre. Sé que tengo muchos haters católicos y me gustaría decirles que hay Biblias católicas que reconocen la falsedad del pasaje, como estas que tengo aquí. Pero hay otras Biblias que ocultan la verdad sobre el asunto. Y no solo eso, sino que lo utilizan para la exégesis doctrinal, como por ejemplo la Biblia latinoamericana, que dice lo siguiente sobre el sudor convirtiéndose en sangre. Este síntoma es conocido por los médicos y delata a la vez ansiedad y sufrimiento intenso. Que por cierto, esto tiene un nombre científico y se le llama hematidrosis. El estudio científico de la sábana de Turín corrobora este dato de Lucas. Parece que no se aclaran ni se ponen de acuerdo. Obviamente, lo de la sábana de Turín es disparatado porque está demostrado que no es auténtica. Para añadir más problemas, no hay unanimidad entre los padres de la Iglesia sobre este pasaje. Unos lo defendían como genuino y otros lo consideraban una interpolación herética. Y a continuación pondré algunos ejemplos. El primer escritor de la patrología que menciona manuscritos que no apoyan este pasaje de Lucas es Hilario de Poitiers. Hacia el año 350, en el libro 10 de su obra latina De Trinitate, en la parte 41, Hilario escribió: «No podemos dejar de notar que en muchos manuscritos griegos y latinos no se registra nada sobre la venida de un ángel y sudor como sangre. Si esto es una omisión donde falta o una interpolación, la discordancia de las copias deja la cuestión incierta». En el año 374, Epifanio de Chipre hizo algunas afirmaciones muy interesantes sobre el pasaje de Lucas. En Panarion citó estos versículos como ejemplo de pasajes que los arrianos utilizan para demostrar que Jesús a veces necesitaba la ayuda de otros o que era inferior al Padre. Epifanio argumenta en Panarion que Arrio citó este mismo pasaje del Evangelio según Lucas en un intento de demostrar la sumisión de Jesús, el Hijo, a Dios el Padre. Algunos, al leer las observaciones de Epifanio, podrían pensar que la única forma del texto que conocía incluían los versículos 43 y 44. Pero en la Anacoreta, capítulo 31, Epifanio escribió que este pasaje se encuentra en el Evangelio de Lucas en copias no revisadas. Y luego dijo: los ortodoxos eliminaron el pasaje, temerosos y sin pensar en su significado. Esta es una declaración notable viniendo de un hombre que parecía dispuesto a culpar a los herejes incluso por el mal tiempo. Resultan sorprendentes las palabras de Epifanio. Esto significa que había muchas copias del Evangelio según Lucas que no fueron editadas ni corregidas. Esto plantea la pregunta: ¿de qué correcciones habla Epifanio? ¿De dónde procedían esas copias? Estas palabras sugieren que los padres de la Iglesia podrían haber eliminado cualquier texto que consideraran problemático. No sabemos cuántos versículos problemáticos habían eliminado ya. Estos versículos no faltaban, pero creaban un problema del que Cirilo de Alejandría dice en el Sermón 147. Ningún hombre razonable debe decir que él hizo estas súplicas como necesitando la fuerza o la ayuda de otro, porque él mismo es el poder todopoderoso y la fuerza del Padre. Severo de Antioquía, en la primera mitad del siglo VI, da alguna información adicional sobre el texto utilizado por Cirilo. En un pasaje de la tercera carta del libro sexto que escribió a la gloriosa Cesarea, Severo afirmó lo siguiente: en cuanto al pasaje sobre el sudor y las gotas de sangre, sabed que no está escrito en las escrituras divinas y evangélicas que están en Alejandría. Por eso también San Cirilo, en el libro 12º que escribió en nombre del cristianismo contra el impío adorador del demonio Juliano, declaró expresamente lo siguiente:
Pero ya que dijo que el divino Lucas insertó entre sus palabras la declaración de que un ángel se puso de pie y fortaleció a Jesús, y su sudor goteó como gotas de sangre, que aprenda de nosotros que no hemos encontrado nada de esto insertado en la obra de Lucas, a menos que, de hecho, se haya hecho una interpolación externa que no sea genuina. Lo mismo pasa con los manuscritos utilizados por Clemente y Orígenes. Este pasaje no se encuentra. La primera parte fue utilizada por los arrianos contra los ortodoxos. Por eso, en Alejandría, según el testimonio de Cirilo, estos versículos ya no estaban. Cabe destacar que Arrio vivió y predicó principalmente en Alejandría. ¿Sabéis qué? La Biblia copta, la saídica para ser más precisos, omite los versículos 43 y 44. He de comentar que hubo una versión crítica de la Biblia realizada por los más eminentes eruditos de la cristiandad. Cooperaron católicos, protestantes y ortodoxos. Hablo de la versión estándar revisada que fue publicada completa en el año 1952. Esta versión, como podréis ver en pantalla, omite los versículos 43 y 44. Sin embargo, entre esto y muchas cosas más que no le gustaron a los lectores cristianos, en 1989 sacaron otra versión de la misma titulada Nueva Versión Estándar Revisada, donde incluyen el pasaje en el cuerpo del texto pero entre corchetes, y con un pie de página aclarando que otras antiguas autoridades omiten los versículos 43 y 44. Claramente juegan con lo que ellos llaman palabra de Dios como les place y según les conviene, por supuesto. Para concluir, hagamos una tabla comparativa sobre los argumentos que tienen los cristianos para demostrar la corrupción del Corán y los argumentos que tenemos los musulmanes para demostrar la corrupción de la Biblia. Ellos lo único que han demostrado para afirmar que Aisha tenía una versión diferente del Corán es un hadith que no demuestra absolutamente nada sobre supuestas diferentes versiones del Corán. Lo traducen mal, omiten partes del texto y lo narran según les conviene, suponiendo y dando por sentadas muchas cosas sin mostrar ni una sola prueba. A eso hay que añadirle que se basan en fuentes islámicas que en teoría no deberían creer, pero creen en nuestras fuentes cuando les conviene. ¿Qué hace un apologeta cristiano creyendo en textos islámicos? Por otra parte, he demostrado que los biblistas modernos admiten abiertamente y de forma clara que este pasaje es dudoso o espurio, que el pasaje no se encuentra en muchos manuscritos griegos, manuscritos observables que dan fe de la corrupción de la Biblia, declaraciones de santos padres que muestran la división de opiniones entre los padres de la Iglesia y que no hay unanimidad en la cristiandad, ni siquiera en la propia Iglesia católica. He mostrado que hay versiones de la Biblia que incluyen el pasaje y versiones que no lo incluyen, y lo mejor de todo es que son pruebas que los propios eruditos cristianos entregan. En poder demostrar cómo llegamos a la Biblia que tenemos hoy y mostrar que no está corrompida como muchos musulmanes dicen. El tema es que muchos musulmanes, sobre todo los líderes musulmanes, los mulás, los imams, hablan y dicen que la Biblia fue corrompida. La gente no leyó la Biblia, pero le cree al imam. Tenés que prepararte muy bien, pero podés llegar y podés, a través de defender la veracidad histórica del canon bíblico, podés llegar a mostrarle que la Biblia es verdadera. La Biblia es verdadera. Queda probado que en la Biblia sí que hay pasajes eliminados y añadidos. Y no solo eso, sino que son pasajes que tocan temas doctrinales. Queda también demostrado que no hay dos Biblias idénticas, no se ponen de acuerdo. Unas Biblias añaden el pasaje y otras lo omiten. En cambio, los musulmanes siempre supimos que la frase exegética del manuscrito personal de Aisha es solo eso, una frase exegética que no forma parte del Corán. Los musulmanes tenemos un Corán que ha permanecido igual desde la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Los cristianos tienen una infinidad de versiones de la Biblia y a día de hoy
siguen actualizándolas, eliminando pasajes y cambiándola en todos los niveles. Solo puedo decir Alhamdulillah por el Islam. Espero que el tema haya sido aclarado y que sobre todo sea de beneficio para mis hermanos musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.